La Guerra de los 6 días termina en el 11 de junio de 1967. Israel, que hasta este momento tenía 20.000 kilómetros cuadrados, sale de la guerra con 80.000 kilómetros cuadrados. Claro que los territorios que son ocupados o liberados durante esta guerra no fueron anexados todavía, porque Israel estaba esperando a un proceso de paz que va a venir después de la derrota árabe. Ya los líderes de los países árabes se juntan en Jartum para decidir qué hacer. Por un lado hay los extremistas, entre comillas, que ellos dicen que hay que renovar la guerra y eliminar el Estado de Israel, cosa que fracasó 2 semanas antes. Y el lado que algunos historiadores llaman moderado, dicen que no, la guerra no va a servir en este momento, aunque no es una mala idea, pero ya que sufrimos la derrota, tenemos que solamente basar nuestra política que no ir a la guerra, una política internacional que será basada en 3 nos. El no al reconocimiento del Estado de Israel, no a negociaciones con el Estado de Israel y no a la paz con el Estado de Israel. O sea, es un caso muy particular que ya en el momento que suficiente con el primer no, ¿no es cierto? Si uno no reconoce un Estado, claro que no va a negociar, ni mucho menos va a firmar la paz con la misma. Entonces, eso es la reacción del mundo árabe. ¿Qué es la reacción de la comunidad internacional? En el 22 de noviembre de 1967, es decir, un poco más de 5 meses después que termina la Guerra de los 6 días, la Asamblea, no la Asamblea Nacional, sino el Consejo de Seguridad, que tiene en la jerarquía de la ONU un papel mucho más importante que tiene la Asamblea General. Entonces, el Consejo de Seguridad de la ONU toma la resolución muy famosa que se puede googlearla y leerla bien. Es bastante corta, bastante sintética, bastante simple. Tiene el número 242, que de aquel momento para adelante fue como un número mágico que siempre todos los partidos que tenían que ver con el conflicto, Israel por un lado y todos los países árabes, y dentro de los países árabes, los moderados y los menos moderados, o mejor dicho, los extremistas y los menos extremistas, y claro que para todos los otros componentes del mundo, más que todo Estados Unidos y la Unión Soviética, este 242 servía como un número mágico para tener un punto de referencia para iniciar cualquier proceso de paz. ¿En qué decía el 242? Que todos los estados de la región tienen derecho de existir en fronteras seguras y reconocidas, cosa que para Israel sirvió para decir no tenemos que retroceder a las líneas no seguras y igual no reconocidas, porque Israel ni siquiera fue reconocida hasta el 4 de junio de 1967, el día antes que empieza la Guerra de los 6 días. Entonces, para Israel es una muy buena resolución, la 242, porque según la interpretación de los israelíes, el proceso de paz, que es otro otro componente, o más bien el componente más importante de la 242, entonces dentro de este proceso de paz, Israel no tiene que retroceder y puede mantener algunas fronteras que son seguras. Eso significa cambio de lineaje en el mapa para tener una seguridad nacional mucho mejor de lo que Israel tenía entre 48 y 67. Para los árabes hay 2 países que aceptan, reconocen el 242, es Egipto por un lado y Jordania por el otro lado, y en ambos gobiernos entienden la 242 de una forma totalmente opuesta a lo que entienden los israelíes. Para los jordanios y los egipcios, Israel tiene que retroceder a todos a la frontera de las líneas, que no eran fronteras, pero líneas de marcación de cese de fuego de 4 de junio de 67, y recién ahí, siquiera vamos a empezar a negociar una paz. Así que tenemos una resolución del Consejo de Seguridad, que por un lado todo el mundo lo aceptó, no todo el mundo, la mayoría de los países árabes
Claro que no, pero por lo menos los dos países árabes muy importantes, Egipto y Jordania, por un lado, y por otro lado, una resolución que fue interpretada en una forma totalmente opuesta, para hacer las cosas peor todavía. Si bien está reconocido según las reglas de la ONU que las resoluciones de cualquier tipo, de cualquier carácter, se usan el idioma inglés como para leer el documento oficial. Sin embargo, los rusos, la Unión Soviética y los franceses, ellos decidían por ellos mismos que ellos van a utilizar la versión en francés, a donde hay una sola palabra de diferencia, donde cuando habla la 242 habla de retroceder de territorios. En la versión en inglés dice territorios, y la versión francesa dice de los territorios. Esta palabra hace todo el cambio, porque según la interpretación israelí, basada en la versión en inglés, no tiene que retroceder de todos los territorios, con eso asegurar su futuro en cuanto a su seguridad. Y estos tres acontecimientos, termina la guerra de los 6 días y la decisión de Jartum de parte del mundo árabe y la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, la famosa 242, eso ya abre otro capítulo que va a terminar con la visita de Sadat en Jerusalén en el año 77, casi 10 años exactos después que el Consejo de Seguridad tomó su decisión. Y de eso vamos a hablar en nuestro próximo capítulo. Gracias por escuchar. Como siempre, udimanor@gmail.com.